Buenos días, chicos. El día de hoy vamos a continuar con las ayudantías y para hoy vamos a ver lo que es el trazado de curvas, ¿sí? Es decir, como una aplicación de la derivada y todos los criterios que se han aprendido hasta ahora, vamos a aprender una técnica que nos permite identificar las principales propiedades geométricas que tienen una función y con eso poder esbozar su gráfica de una manera más acertada, ¿no? Digamos, dada una función, yo puedo determinar su primera derivada, su segunda derivada y con eso encontrar máximos, mínimos y con eso elaborar la gráfica de la función, ¿sí? Y pues de esa forma podemos tener una idea más visual de cómo se comporta dicha función. Para ello, voy a mencionar los pasos que se suelen seguir para lo que es el trazado de las curvas, ¿sí? Primero, bueno, dada f, una función que va pongamos de su conjunto D, de R, en E, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es determinar el dominio, ¿sí? Determinar el dominio de la función para primero con eso saber en qué parte del eje real yo tengo que dibujar la función, ¿sí? Una vez que yo determino el dominio, tenemos que encontrar los cortes con los ejes, ¿sí? ¿A qué me refiero con encontrar los cortes con los ejes? Digamos, si yo tengo la gráfica de una función, lo que tenemos que hacer es encontrar estos puntos de eje, donde la función corta tanto al eje X como al eje Y. Buscar simetrías, ¿sí? Por ejemplo, nosotros ya hemos visto que casos, por ejemplo, si una función es par, si una función es impar. ¿Y para qué nos sirve hacer esto? Pues si nosotros encontramos una simetría de la función, entonces podemos restringir el trabajo, digamos, solo al eje positivo de las x, ¿sí? Ejemplo, si yo sé que una función es par y ya sé que, digamos, aquí se comporta algo así, entonces, como la función es para, al otro lado va a ser como tener un espejo, va a ser exactamente lo mismo. Y no tengo ya que estar haciendo cálculos en el eje negativo de las x, ¿sí? E incluso, por ejemplo, si me encuentro casos donde una función es periódica. Decir que una función es periódica significa que en cada momento se repite, ¿sí? El ejemplo más clásico de funciones periódicas son las funciones exponenciales, perdón, las funciones trigonométricas. Muy bien. Después de que hacemos esto, encontramos, mejor dicho, calcular la derivada, ¿sí? 5. Calculamos valores críticos, los valores críticos de F, es decir, los puntos que verifican esta ecuación. ¿Ah? Con eso con eso podemos encontrar intervalos de monotonía, bueno, intervalos de monotonía, sí, donde la función es creciente, donde la función es decreciente, y los extremos relativos, ¿sí? Digamos, podríamos usar el criterio o bien de la primera derivada
o bien el criterio de la segunda derivada ya que la tenemos calculada. También podemos encontrar los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión, ¿sí? Y una vez que tenemos toda esta información, podemos proceder a realizar el gráfico de la función, ¿sí? Todo esto porque, eh, oh, algo que también olvidé, una vez que tenemos las derivadas, bueno, un pasito en medio aquí, también es buscar asíntotas, ¿sí? Es importante determinar si la función tiene asíntotas verticales, asíntotas horizontales, para poder saber qué forma va a tener la gráfica alrededor de esos puntos, ¿sí? O si, digamos, cuando extiende infinito, se aproxima eh, a algún valor en específico. Para ello, como creo que no recuerdo bien si aquí hemos, bueno, la parte de asíntotas verticales y asíntotas horizontales sí hemos estudiado. Por ejemplo, esto va a ser si el límite cuando la función tiende a más o menos infinito, puede ser cualquiera de los dos, da algún valor m, entonces y igual a m es una asíntota horizontal, ¿sí? Por otro lado, si el límite cuando x tiende a algún valor c, ya sea por izquierda o por derecha, eh, si esto es más o menos infinito, si ya hemos visto lo que son límites al infinito, entonces la ecuación x igual a c es una asíntota vertical, ¿sí? Y una vez que tenemos esto, vamos a lo que son asíntotas oblicuas o asíntotas inclinadas, que también se llaman. Como digo, esto se conocen como asíntotas oblicuas o asíntotas inclinadas. ¿Qué pasa? Por ejemplo, sabemos que una asíntota horizontal es que la función tiene una forma más o menos así, ¿sí? Cerca de ese punto M, la función toma esta forma, ¿sí? Y una asíntota horizontal, perdón, vertical, sería en cambio que la función hace algo así. Ajá. Como pueden ver aquí, es como si yo tuviera una recta horizontal y la gráfica no llega a topar dicha recta. O más bien se aproxima mucho a esta recta, se mantiene cerca. En cambio, acá una asíntota horizontal es lo mismo, pero con una recta vertical. La gráfica se apega mucho siempre a esta recta, ¿sí? Al menos cerca del valor C. Entonces, una asíntota oblicua tiene la misma idea, pero es cuando tengo una recta de este estilo. Y en cambio, la función, la gráfica, se puede comportar algo así. Y se pega, podría hacerlo de manera para que se note, y se pega a esta recta. Eso es una asíntota oblicua. Y formalmente se dice que la recta y igual a mx más b es una asíntota oblicua si el límite, cuando x tiende a más o menos infinito, de esto, o sea, de la función menos la recta,
sería B también, es igual a cero, ¿sí? O bueno, aquí yo podría poner menos y eso, ¿sí? Entonces, bueno, como pueden ver aquí ya es un poco más complicado porque para determinar este límite yo primero ya necesito un candidato a asíntota obliqua. ¿Sí? O sea, yo para decir esta es una asíntota obliqua tengo que comprobar esto, pero para eso ya tengo que tener eh, esta ecuación de aquí, este cálculo. ¿Sí? A veces uno puede, por decirlo así, deducirlo a partir de la gráfica de la función, pero sino una idea para hacerse cuál es la asíntota oblicuo es calcular este límite. Si el límite, cuando x tiende a más o menos infinito, de la derivada de x sobre x es igual a m, entonces, digamos, yo puedo calcular este límite y si me da un valor m distinto de cero, entonces yo puedo decir que la gráfica tiene una asíntota oblicua y ya conozco esta parte, ya conozco este m. Solamente tengo que determinar el b y eso, digamos, esto puede ser pasito uno, calcular eso y otro paso. Si eso da distinto de cero, va a ser el límite cuando x tiende a más o menos infinito, pero de f de x menos mx. Y esto va a ser igual al b. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Para calcular asíntotas oblicuas, a veces uno puede verlo directamente, puede haber una intuición por ahí, encontrar cuál es la ecuación de la asíntota, o si no es posible, entonces yo puedo calcular este límite y con eso encontrar cuál sería la pendiente de la asíntota oblicua, siempre y cuando de un valor distinto de cero. Si da algo igual a cero, eh, entonces no hay asíntota oblicua. Y si el límite no existe, tampoco. ¿Sí? Y una vez entonces que yo encuentro eso, calculo este otro límite y con eso ya encuentro cuál es el valor P. Nada más. Muy bien. Entonces, podemos pasar con algunos ejercicios, que sería pues, un grafique las siguientes funciones. Muy bien. Primero, podemos empezar con algo un poco más sencillo, con la función y igual a x al cubo menos 12x cuadrado más 36x. Muy bien. Primero, como este es un polinomio, directamente yo puedo decir que el dominio de la función es todos los números reales. ¿Sí? Porque es un polinomio. Yo no tengo restricciones aquí que me restrinjan el dominio de la función. Mm, Ya. Entonces, una vez que tengo esto, busco los intervalos. Después de esto, tengo que buscar los puntos de corte. ¿Cuáles son los puntos de corte? Por ejemplo, cortes con el eje X, o más fácil es el corte con el eje Y. Cortes con el eje Y no es más que evaluar Y, la función Y en cero. Queda 0 al cubo menos 12 por cero al cuadrado más 36 por cero y esto es cero. Entonces, el corte con el eje Y es el punto 0,0. ¿Sí? Primero, por si no eh, había
trabajado con esto antes, los cortes con el eje Y son los puntos de la forma 0, y de 0, ¿sí? Uy, ah, son los de la forma 0, y de 0, ¿sí? Esos son los cortes con el eje Y. ¿Por qué? Si yo tengo la gráfica, sabemos que una función siempre es algo así, por ejemplo. Entonces solo puede haber un corte con el eje y este ocurre cuando x vale 0, ¿sí? O sea, cuando x vale 0, yo sé que la gráfica está pasando justo por el eje Y. Ahora, corte o cortes con el eje X. Para ello, en cambio, tenemos que resolver la ecuación y igual a 0. Es decir, en este caso va a ser x al cubo menos 12x al cuadrado más 36x igual a 0. ¿Cómo calculo esto? Puedo factorizar la x, me queda x por x al cuadrado menos 12x más 36 igual a 0. Como tengo un producto, esto significa que x es igual a 0 o este polinomio x cuadrado menos 2x más 36 es 0, pero esto se puede escribir como x menos 6 al cuadrado, ¿sí? Bueno, esto es un binomio, ¿cómo me doy cuenta? Aquí tengo un x al cuadrado y este 36 es 6 por 6, nada más. Ahí me doy cuenta. Y aquí como tengo menos 2, esto es como tener menos 2 por 6, entonces yo puedo identificar, bueno, esto más que nada es práctica. Si no, ustedes pueden resolver esta ecuación cuadrática usando la fórmula general, por ejemplo, o buscando una factorización. Aunque la factorización, si la buscan, les va a quedar x menos 6 por x menos 6. ¿Qué da esto? ¿Sí? Entonces, esto significa que x es igual a 0 o x es igual a 6. ¿Sí? ¿Por qué? De aquí, me va a salir que el valor absoluto de x menos 6 es 0, ¿sí? Tomando raíces a ambos lados. Sin embargo, un número tiene valor absoluto 0 si y solo si es el 0. O sea, el único número cuyo valor absoluto es 0 es el mismo 0. Por eso, puedo ahí quitar el valor absoluto y me va a quedar solo x menos 6 igual a 0. Perfecto. Entonces tengo estos dos, como ya encontré los valores de x, los cortes con el eje X serán 0 con 0. Si mi X vale 0, ¿y cuánto valía Y? Porque lo puse aquí, 0. Y el otro valor va a ser 6,0. ¿Sí? En este caso, los cortes con el eje X siempre son de la forma algún X y 0. ¿Sí? Algún valor X. Y esos son los valores que estoy calculando ahora. Por eso me salió 0 y 6. ¿Ya? Veamos si hay simetrías. Las principales son ver si la función es par o impar. Si yo hago y de menos x, esto se va a convertir en menos x al cubo, menos 12 por menos x al cuadrado, más 36 por menos x. Y esto es menos x al cubo, menos 12x cuadrado, menos 36x. Y como podrán ver, esto no es lo mismo ni que y de x, ni menos y de x. ¿Sí? No, no es ninguna de estas. Miren, esta función no es la misma y, porque tiene dos signos cambiados. Y si yo multiplico por menos, todo se va a volver más. Entonces eh, tampoco es la misma y de x. ¿Sí? Esto significa que no hay simetrías. O al menos no, más que decir que no hay simetrías, aunque en este caso creo que no hay ninguna, pero decimos que y, la función, no es par ni impar.
Nuevamente, pequeño recordatorio. Si una función f cumple esto, es par, y en cambio si cumple esto, es impar. ¿Sí? En este caso no se cumplió ninguna de las dos condiciones, es lo que estoy poniendo acá. Entonces no, la función no es ni par ni impar. Lo siguiente es que vamos a calcular y', para eso voy a recordar cuánto valía y, que era x al cubo menos 12x cuadrado más 36x. ¿Sí? Con esto entonces me va a quedar y', que es 3x al cuadrado menos 24x más 36. Y puedo calcular y segunda también, que va a ser 6x menos 24. ¿Ok? Ya tengo las derivadas, ahora voy a buscar los valores críticos de la función. Si yo tengo que igualar la derivada a cero, me va a quedar 3x cuadrado menos 24x más 36 igual a cero. Puedo dividir todo para 3 y me va a quedar x cuadrado menos 12x más dividido para 3, esto da otro 12 igual a cero. Y aquí me equivoqué, aquí es 6. Sí, sí, todo en orden. Tengo que resolver esta ecuación y mm, parece que no habrá una forma, digamos, por factorización o algo así para hacerlo, así que voy a aplicar la fórmula general, que es menos b más menos. Bueno, así ya sabemos. Tenemos b cuadrado es 36 menos 4a por c. Bueno, 4 por 2. Sí, y esto va dividido para 2. Que no me cuadra. Y tendré que equilibrar. ¿Por qué digo que no me cuadra? Porque, es que aquí no es 2. Estoy mal. Sí. Es que aquí es 8. Perdón. Aquí es 8 y aquí sí es 12. Ya, eso va a cambiar las cosas, ya que ahora sí puedo factorizar. Esto se convierte en x menos 6 por x menos 2. Igual a 0. Entonces, las soluciones de esta ecuación son x igual a 6 y x igual a 2. Estos serían los valores críticos de la función. ¿Ok? Y antes de ver intervalos de monotonía y demás, de una vez voy a calcular los candidatos a puntos de inflexión para luego hacer una sola tabla, ¿sí? Recuerden que yo hacía una tabla y en esa identificaba lo que eran máximos, mínimos, intervalos de monotonía, cuáles son los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión. Entonces, eso es lo que voy a hacer ahora. También la segunda derivada es cero, sí, solo sí. 6x menos 24 es cero. Y despejando, esto me queda que x es igual a 4. Ahora sí. Perfecto. Y ahora, una vez que tengo esto, yo voy a realizar la gráfica de la función. ¿Sí? Bueno, voy a determinar primero los intervalos de monotonía y demás. Aquí voy a ubicar los puntos críticos y los candidatos a puntos de inflexión que encontré. Tendremos 2, 4, 6
Bien, acá voy a poner el más infinito. Entonces aquí tengo el valor de y', o bueno, el signo de y', y los de la segunda de. Muy bien. Entonces, de menos infinito a 2 yo tengo que tomar algún valor y evaluar la derivada para determinar el signo. Por ejemplo, puedo tomar el 0, ¿sí? Y esto, al momento en que yo reemplazo en la derivada, veo que esto da 36. Es positivo. Entonces, aquí tengo más. Entre 2 y 4, ¿qué pasa? También voy a ver que aquí la derivada vale 0, acá la segunda derivada vale 0 y acá la derivada también vale 0. Ahora, y' en un número aquí puedo tomar el 3, me quedaría 3 por 3 al cuadrado menos 24 por 3 más 36. Acá me queda 3 por 9 queda 27 menos 72 más 36 y esto es negativo, ¿sí? Porque, bueno, va a quedar 60 y algo menos 72, entonces aquí es negativo. Ahora y' en el otro lado puede volver el 5, por ejemplo, en el intervalo entre 4 y 6. Esta es como la tabla que construíamos antes para determinar intervalos de monotonía. 3 por 5 al cuadrado, 4 por 5 más 36. Y esto es 3 por 25, eso da 75, menos 25, 121, si no me equivoco. Perdón, 120, claro, más 36. Y esto nuevamente va a ser negativo. Entonces queda negativo. Y por último, acá yo voy a poder ver que queda positivo, ¿sí? Igualmente pueden hacer un cálculo así sencillo y van a ver que acá, en cambio, queda positivo. Ahora vamos con los signos de la segunda derivada. Y es segunda, digamos, aquí otra vez puedo evaluar en el 0 y eso me va a quedar menos 24, ¿sí? Entonces aquí es negativo. Y es segunda, evaluar en 3. Acá me va a quedar 6 por 3, que es 18, menos 24 sigue siendo negativo. Y es segunda, que evaluar en 5, por ejemplo, que queda 6 por 5, queda 30. 30 menos 24 es positivo, entonces me queda más y aquí otra vez va a quedar más. Con esto yo tengo ya los intervalos donde la función es creciente, decreciente y puedo determinar también si hay máximos y mínimos, ya sea usando los criterios de la primera derivada o de la segunda derivada, ¿sí? Ahora, lo que voy a hacer es simplemente calcular. eh, Bueno, en este caso el tema de asíntotas, ustedes pueden ver fácilmente, voy a subir un poquito para que se vea mejor la función, que el límite cuando x tiende a más o menos infinito de esta función, este también es, en el caso de más, es más infinito, y en el caso de menos es menos infinito. ¿Ok? Mm,
Estos límites, bueno, más que nada esto es porque son polinomios. Los polinomios por lo general no tienen ni asíntotas verticales ni asíntotas horizontales, ¿sí? Y ese es un cálculo que sale, no recuerdo si lo habíamos visto, pero no es muy difícil de comprobar, ya que yo puedo factorizar, por ejemplo, digamos que voy a calcular en más infinito. Factorizo el x al cubo y aquí queda 1 menos 12 sobre x más 36 sobre x al cuadrado, ¿sí? Y miren, este lado de aquí, si yo hago x tendrá infinito, esto tiende a 1. Pero este, en cambio, va a tender a más infinito, ¿sí? Porque es x al cubo. Y si yo hago x muy, muy grande, este valor también va a ser muy, muy grande. Por tanto, todo este límite va a ser más infinito, ¿sí? Para menos infinito es un razonamiento similar, ¿ya? Entonces, ¿esto qué me dice? No hay asíntotas horizontales. Asíntotas oblicuas tampoco van a haber porque si yo calculo el límite en cualquier c, esta es una función continua, entonces va a ser como reemplazar el c en la función. Y oblicuas, bueno, si ustedes calculan, digamos, el límite que les conté antes, esto les va a quedar 3x cuadrado menos 4x más 35 sobre x, y esto va a ser el límite cuando x tiende a infinito de 3x menos 24 más 36 sobre x. Y al igual que antes, esto es más infinito, ¿sí? Entonces, este límite tampoco existe, no hay asíntotas oblicuas, ¿ya? Entonces, hagamos un recuerdo de qué es lo que tengo hasta ahora. Tengo que los cortes con los ejes eran el 0,0 y el 6,0. ¿Sí? Porque el primer punto pues era tanto corte con el eje Y como corte con el eje X. Además, no hay asíntotas. Veamos qué más puedo tener por aquí. Cero. ¿Qué otra cosa había encontrado? Los valores críticos. O mejor dicho, ya voy a encapsular la información que tengo aquí en la tabla. O también creo que no hay simetrías. Y ahora voy a poner la información que obtuve de la tabla. ¿Sí? La primera parte de la derivada me había quedado negativa. Entonces, y es creciente, perdón, me había quedado positiva. Es creciente en menos infinito hasta el 2. No se lo puedo poner cerrado, no. Y también era creciente en cambio desde el 6 hasta el más infinito, ¿sí? Además, que es decreciente en el intervalo 2, 6. Sí, era lo que tenía de la tabla. También que tenemos Y es cóncava hacia arriba en donde la segunda derivada salía positiva, era a partir del 4. ¿Sí? Voy a poner en 4 más infinito. Y en cambio Y es cóncava hacia abajo en desde menos infinito hasta ese mismo 4. ¿Sí? Esto por los signos de la segunda derivada. Miren, primero la segunda derivada es negativa, entonces es cóncava hacia abajo, y luego la segunda derivada es positiva, por ende es cóncava hacia arriba. Además, yo basándome en estos signos, yo puedo determinar si tengo máximos o mínimos relativos en un punto. Por ejemplo, aquí en el punto 2, primero la función crece y luego decrece, es decir, algo así. ¿Sí? Porque miren, de la derivada pasa de positiva a negativa. Entonces está creciendo, luego decrece,
O por el criterio de la segunda derivada, como la segunda derivada es negativa, yo sé que aquí en el 2 hay un máximo, ¿sí? Y en el 6 hay un mínimo, en cambio. Entonces, y tiene un máximo relativo en x igual a 2. Y bueno, y tiene lo mismo, pero un mínimo relativo en x igual a 6. ¿Sí? Y yo podría calcular cuál es el valor de ese máximo, digamos, calculando y de 2, que esto sería 2 al cubo, menos 12 por 2 al cuadrado, más 36 por 2. ¿Sí? Y esto da 32. Y para el valor del mínimo yo puedo calcular y en 6. Bueno, y esto voy a ver que me da 0, ¿sí? Porque 6 era también un corte con el eje X, ¿sí? Y una vez que yo tengo toda esta información, puedo realizar el gráfico de la función. Eh, sí, no va a estar hecho a escala, ustedes en su cuaderno pueden hacerlo más bonito, pero por ejemplo, aquí, por aquí va a estar el 2, por acá va a estar el 4 y por acá va a estar el 6. Entonces, yo qué sé, ¿cuáles son los puntos de corte? La gráfica pasa por aquí y pasa por acá. ¿Cuál es el máximo que alcanza? En 2, por ejemplo, si por aquí puedo decir está el 32, el máximo se alcanza aquí y el mínimo se alcanza acá. ¿Sí? Además, la función es creciente en el intervalo menos infinito a 2. Entonces, es una función, y además que sé que es cóncava hacia abajo. Entonces, sé que tiene que ser una función más o menos así. ¿Sí? Recuerden, ¿cuál es la idea de cóncava hacia abajo? Es algo más o menos así. Entonces, aquí baja. Y bueno, ¿cuánto vale y de 4? Podemos calcular también eso, que son los puntos como importantes. Y en 4, que sería 4 al cubo, menos 12 por 4 al cuadrado, más 36 por 4. Eso da 64, menos 12 por 16, que es 192, más 36 por 4, que es 144. Y esto queda simplemente 16. Entonces, tengo 32. Por aquí estaría el 16, y aquí está en el 4. Entonces, sigue siendo una gráfica más o menos así, pero en este punto, como es el punto de inflexión donde la concavidad cambia, entonces se vuelve, digamos, se vuelve cóncava hacia arriba, es decir, toma una forma más o menos así. 10, 13. Esta sería la gráfica de la función, y esto es gracias a toda la información que obtuve. Puntos de corte, valores máximos, mínimos, puntos de inflexión y demás. ¿Sí? Y es una gráfica bastante acertada. Ahora, como otro ejercicio, podemos calcular eh, o graficar y, que es x al cuadrado menos 4, dividido para x al cuadrado menos 2x. En este caso, el dominio de la función viene dado por todos los x que no anulan el denominador. Entonces yo voy a resolver esta ecuación y veo que esto es x por x menos 2 igual a 0. Es decir, los puntos que tengo que eliminar son el x igual a 0 y el x igual a 2. Esos serían los valores que no entran en el dominio de esta función.
Muy bien. Entonces, el dominio de esta función y va a ser todos los números reales excepto el cero y el 2. ¿Sí? Estos son valores que tengo que quitar. Ahora, 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 lo que voy a calcular son los puntos de corte. ¿Sí? Primero, cortes con el eje Y, tengo que calcular Y en cero, pero esto no existe. ¿Sí? Recuerden, si yo quiero calcular cortes con el eje Y, yo tengo que encontrar el punto 0, Y de cero, pero el cero no está en el dominio de la función. Entonces no hay corte con el eje Y. Ahora, para los cortes con el eje X, yo tengo que resolver la ecuación Y igual a cero, que es X al cuadrado menos 4 sobre X al cuadrado menos 2X igual a cero. Ya sabemos que esto es sí solo si el numerador es cero y el numerador se puede factorizar de la siguiente forma. Es decir, los puntos de corte con el eje X serían el menos 2,0 por este punto y el 2,0. Esos serían los cortes con el eje X. Muy bien. Oh, pero aquí hay otro detalle. El 2, este valor de aquí, no está en el dominio de la función, es lo que mencioné antes. Entonces, este punto tampoco entra. ¿Sí? Este valor no, ya que, voy a poner otro color, ya que no está en el dominio de la función. ¿Sí? Por eso es importante determinar cuál es el dominio de la función, si no, uno puede estar añadiendo puntos que al final no, no entran. ¿Sí? Ahora, simetrías. Para las simetrías yo puedo algo y de menos x y esto sería menos x al cuadrado menos 4 dividido para menos x al cuadrado. Y esto es x al cuadrado menos 4 sobre x al cuadrado más 12. Nuevamente esto no es ni y de x ni menos y de x. Por tanto, la función no es par ni impar. Ahora veamos asíntotas. ¿Qué pasa si yo calculo el límite cuando x tiende a infinito de la función? ¿Cómo calculo este límite? Bueno, cuando habíamos visto límites en el infinito, la idea en este caso era dividir todo para x al cuadrado. Entonces, esto va a ser 1 sobre 4 menos x al cuadrado dividido para 2 sobre x. ¿Sí? ¿Qué hice aquí? Dividí aquí para x al cuadrado, o sea, todo el numerador y todo el denominador para x al cuadrado también. Y este límite no es más que 1. ¿Sí? Y esto es tanto cuando x tiende a más infinito como cuando tiende a menos infinito. Porque este 4 sobre x al cuadrado se va a cero y este 2 sobre x también se va a cero. ¿Sí? Entonces la ecuación y igual a 1 es asíntota horizontal. ¿Listo? Para asíntotas verticales yo tengo que evaluar el límite y la idea para identificar asíntotas verticales, perdón, es evaluar en los valores que no están en el dominio. ¿Qué pasa si yo calculo el límite cuando x tiende a cero? ¿Sí? Miren, como hacíamos antes, el primer paso sería hacer un pasito ingenuo de reemplazar y me queda
eh, el numerador me va a quedar menos 4, digamos, si yo reemplazo en cero y esto dividido para cero. Esto es una indeterminación del límite, ya que yo no puedo dividir para cero. Entonces, y como arriba me quedó una constante distinta de cero, yo ya sé que este límite va a ser un límite infinito. Va a ser más o menos infinito, dependiendo del signo que tenga el denominador en este caso. ¿Sí? Entonces, con esto que ya sé lo que pasa aquí, pues se convierte en el límite cuando x tiende a cero de x al cuadrado menos 4 abajo puedo factorizar para determinar el signo, ¿no? Pero, ¿qué pasa si yo me acerco a cero? Si yo me acerco a cero, este valor x menos 2 va a ser negativo, ¿sí? Porque x va a ser muy chiquito. Esto va a ser negativo, ¿sí? Porque x se aproxima a cero. O sea, x tenemos que pensarlo como un número muy cercano a cero. Y si está cercano a cero, entonces x menos 2 va a estar cercano a menos 2, va a ser negativo. Y esta x solita de aquí depende del signo con el que me esté acercando a cero, ¿sí? Digamos, si yo tomo el límite por derecha, esta x va a ser pequeño, pero va a ser positivo. Entonces aquí tengo positivo, por negativo da negativo, y eh, arriba tengo otro número negativo, porque esto daba menos 4, y esto va a ser más infinito. Entonces la ecuación x igual a cero es asíntota, sí, porque este límite dio más infinito. Es asíntota vertical. Disculpen si voy un poco rápido, ¿no? Sino que por cuestiones de tiempo me, me estoy tomando algunas cosas bastante rápido. Ahora vamos a ver los intervalos de monotonía. Tenemos x al cuadrado más 4 dividido para x al cuadrado menos 2x. En este caso la derivada la voy a calcular por la regla del cociente. Derivo arriba, queda 2x por x al cuadrado menos 2x menos la derivada de lo de abajo, que es 2x menos 2 por x al cuadrado menos 4 dividido para x al cuadrado menos 2x, todo esto elevado al cuadrado. Simplifico lo que pueda, me va a quedar aquí 2x al cubo menos 4x cuadrado menos 2x al cubo menos 2x cuadrado, se vuelve más 2x cuadrado. Acá tengo menos 8x, se vuelve más 8x, más 8 menos 8 dividido para x al cuadrado menos 2x al cubo. Eh, eh, bueno, el x al cubo se va y acá me queda menos 2x cuadrado más 8x menos 8 sobre x al cuadrado, 2x al cuadrado, que es al cuadrado. Uf, largo, largo. Para la segunda derivada, nuevamente tengo que derivar arriba, y esto sería menos 4x más 8 por el denominador x al cuadrado, 2x al cuadrado, menos la derivada de acá, que sería 2 por x al cuadrado más 2x por la derivada de lo de adentro, que es 2x menos 2, y por el numerador, que sería menos 2x cuadrado más 8x, que es 2x menos 8. Todo esto va dividido por el denominador al cuadrado.
Mm, también hay, solo calculé en el 0, falta calcular en el 2. ¿Saben qué? Hay una forma más sencilla de hacer esto. Voy a calcular ahora el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de la función. Esto para ver si no hay asíntota vertical también en el 2. ¿Y qué pasa si yo reemplazo, digamos, de manera ingenua simplemente el 2? Acá queda 4 menos 4 se va a hacer 0 y aquí queda 4 menos 4 también se hace 0. Esta es una indeterminación, no la puedo dejar así, entonces tengo que hacer alguna operación algebraica en en los numeradores. Arriba puedo factorizar x menos 2 por x más 2 y abajo puedo factorizar la x por x menos 2. Aquí esto se simplifica y me queda, este es el límite cuando x tiende a 2 de x más 2 sobre 2. Y aquí me queda 2, nada más. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, en 2 no tengo una asíntota vertical, si era el caso del 0. Y esto me va a facilitar el cálculo de las derivadas. Porque por esta factorización yo veo que esto es x más 2 sobre 2. Es decir, es 1 más x medios. Nada más. ¿Sí? Perdón, abajo queda una x. Acá queda x y esto es 1 más 2 sobre x. ¿Sí? ¿Y en qué me va a ayudar esto? En que esto es para todo x distinto de 2. ¿Sí? Porque el 2 no está en el dominio de la función original. Entonces, aunque esta fórmula de acá sea válida para 2, no puedo decir que es válida para la función justamente en 2. Pero como yo derivo justo sobre el dominio de la función, yo puedo calcular la derivada simplemente derivando esto. ¿Sí? Y entonces esto se convierte simplemente en la derivada de 2 sobre x y esto va a ser menos 2 sobre x al cuadrado. ¿Sí? Y nuevamente si yo calculo la segunda derivada, esto va a ser derivar 2 sobre x al cuadrado, la segunda derivada, y esto me da eh, 4 sobre x al cubo. Perfecto. Ahora, ¿cuándo la derivada se va a anular? Cuando esto sea cero y esto nunca pasa. ¿Sí? Esta ecuación no tiene solución porque el numerador nunca se anula. Y lo mismo para la segunda derivada. Eh, Sería 4 sobre x al cubo es cero. Y esta también no tiene solución. ¿Sí? Pero bueno, aquí hay un detalle y es que la segunda derivada, por ejemplo, no, punto cero y punto dos, no, no existen las dos. ¿Sí? Entonces, con esto yo ya puedo elaborar mi tabla, sería de menos infinito. Voy a poner el cero y voy a poner el 2. ¿Por qué tengo que poner estos puntos? Porque la, aquí es donde se corta el dominio de la función, entonces puede haber un cambio en las derivadas y la segunda derivada. Entonces, tengo que evaluar aquí. Yo puedo tomar, por ejemplo, y es segunda, evaluado menos uno
cuál era, perdón, y' evaluada en -1. O bueno, yo puedo ver algo directamente aquí, ¿sí? Observen que como x al cuadrado es positivo, este menos hace que todo esto siempre sea negativo, entonces la segunda derivada siempre va a ser negativa. Ahora, perdón, la primera derivada. Para la segunda derivada, este x al cubo depende del signo que tenga x. Entonces, si x es negativo, esto va a ser negativo, sí, porque x al cubo va a ser negativo, y si es positivo, dado aquí siempre va a ser positivo, ¿sí? Pero como en ningún punto anula la derivada, yo no puedo tener máximos ni mínimos. Además, de hecho, se puede ver que la función siempre decrece. Entonces, la gráfica de la función en este caso, si aquí está el 0 y aquí está el 2, que se cortes con el eje X, solo había en, veamos, cortes con el eje Y no hay, y cortes con el eje X solo se daban en el -2. O sea, acá hay un corte con el eje X. Y sabemos que la función siempre decrece, ¿sí? Porque es una función decreciente y en este intervalo es cóncava hacia abajo, es decir, es una forma más o menos así. Por tanto, yo puedo decir que la gráfica, y además tenemos una asíntota horizontal en 1. Por tanto, la gráfica no puede topar el 1 y va a ser algo más o menos así, ¿sí? Y teníamos una asíntota vertical en 0, entonces aquí sigue decreciendo, y en la otra es una función más o menos así. También el límite cuando tendría a 2 va justo a 2. Y entonces la gráfica es algo así. Bueno, aquí tiene que seguir creciendo, pero por temas de no dañar los cálculos. ¿Sí? Bueno, este ejemplo pueden revisarlo más a detalle en casa con tranquilidad. Yo ahora me apuré bastante por el tema del tiempo, pero espero que las ideas por lo menos hayan quedado claras. Esta simplificación que hice aquí ayuda mucho a la hora de calcular las derivadas, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que esta expresión solo es válida para los x en el dominio de la función, es decir, x distintos de 2 y de 0. Eso, entonces, bueno, de hecho, aquí tengo que hacer un huequito. ¿Sí? Aquí la gráfica propiamente sería con un huequito aquí, ya que el 2 no está en el dominio de la función. Eso. Eso, espero que haya quedado claro. Les agradezco por la atención y nos veríamos la próxima semana. Que les vaya